Motor de corriente continua serie. Tenemos la representación circuital conformada por el devanado estatórico, marcado con letras D1, D2, y el devanado rotórico o circuito de armadura o inducido, marcado con letras A1, A2. Entonces aquí está representado circuitalmente la máquina de corriente continua. Característica de la máquina de corriente continua, pues que al estar conectado en serie tenemos una sola corriente, y esa sola corriente I es la misma corriente de armadura y es la misma corriente del devanado serie. Además, tenemos una única tensión B en la máquina. Luego entonces a esta máquina, desde el punto de vista de la placa, la identificamos muy fácil. ¿Por qué? Porque solo tenemos una tensión B y una corriente I. El devanado de serie, el devanado de conexión serie, como va conectado en serie con la armadura que tiene una corriente elevada, es entonces un devanado que tiene que presentar muy baja resistencia. Eso hace entonces que esta máquina se identifique porque su devanado de construcción serie es de alambre muy grueso y muy pocas espiras. Al haber una sola corriente en el circuito, esa corriente que pasa por este devanado serie, que es el que produce el flujo magnético, esta corriente entonces hace que en el devanado serie el flujo aumente o disminuya. Es decir, el flujo es proporcional a la intensidad de corriente. ¿Y de qué depende esta corriente? De la carga. Es decir, si hay más carga en el eje, aumenta la corriente y luego aumenta el flujo. Si la máquina trabaja en vacío, pues la corriente I disminuye y el flujo va a ser pequeño. Es decir, en esta máquina la característica principal es que el flujo de la máquina depende de la carga, de la corriente. A mayor carga, mayor flujo magnético. A menor carga en el eje, menor flujo magnético. O sea, el flujo magnético es proporcional a la intensidad de corriente. Si quiero quitar aquí este símbolo de proporcionalidad, debo introducir esa constante caso 1 para poder colocar flujo magnético igual a caso 1 por la intensidad de corriente. Anteriormente hemos encontrado que para una máquina de corriente continua la velocidad angular era B menos la intensidad I por la resistencia serie más la resistencia armadura sobre la constante K por phi. En esta ecuación que le damos allá para la máquina excitada independientemente, ya la adaptamos para la máquina serie. Tenemos aquí la intensidad de corriente y aquí agregamos el devanado serie, la resistencia RS del devanado serie. Recordemos que esta constante K es Z, que es el número de conductores de la armadura, multiplicado por P, que es el número de polos sobre 2pi, por A, que hace el número de caminos en paralelo en el circuito de la armadura. Si reemplazamos este flujo magnético que tenemos en esta ecuación por esta característica de flujo, que el flujo es igual a caso 1 por la intensidad, entonces vamos a encontrar esta ecuación. Aquí tenemos la velocidad de la máquina en función de la intensidad de corriente. Entonces tenemos velocidad igual a B menos la I, que multiplica la resistencia armadura más la resistencia serie sobre la constante K por caso 1 por la intensidad I. Esta es la ecuación de velocidad de una máquina de corriente continua serie. Si hacemos la división, si separamos términos, ¿qué nos queda? Nos queda que la tensión B sobre K por K1 por I menos, aquí nos quedaría la I que multiplica RA más RS sobre K por K1 por I. Cancelamos aquí las dos I en el numerador y el denominador y entonces nos queda que la ecuación de velocidad en función de la I es B, la tensión B aplicada, sobre K por caso 1 por I menos RA más RS sobre K por caso 1.
No olviden que esta I es la variable del circuito, de la ecuación. Vamos a graficar la velocidad en función de la corriente. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos hallar dos puntos. El primer punto lo hallamos cuando la intensidad de corriente tiende a cero. O sea, si esta I tiende a cero, ¿cuánto vale la velocidad angular? Si esta I tiende a cero, analicen que está dividiendo, está en el denominador, luego la velocidad tiende a ser infinito. Ya aquí tenemos una característica de esta máquina de corriente continua. Ya hemos dicho que la corriente de la máquina serie depende de la carga. Es decir, que si la máquina está descargada, o sea, está trabajando en vacío, si la corriente tiende a ser cero, si no hay carga, la I tiende a ser cero, luego la velocidad tiende a infinito. Esta máquina se caracteriza porque su velocidad es demasiado alta cuando no tiene carga. Y el segundo punto de la ecuación, entonces ya hacemos omega 0 y despejamos la I. Entonces, si hacemos omega igual a 0 en esta ecuación, pasamos este término de RA más RS sobre K por K1 al otro lado la igualdad y nos queda en este lado B sobre K por K1 por I, despejamos la I y nos queda que la I es igual a la tensión sobre RA más RS. Aquí estos dos términos K por K1 se cancelan, estos dos términos, y nos queda ya esta intensidad. Con esos dos puntos graficamos. Hagamos la gráfica. En el eje Y tenemos la velocidad en radianes sobre segundo, en el eje X tenemos la intensidad en amperios. Entonces, primer punto, cuando la intensidad de corriente tiende a cero, estamos aquí, la velocidad tiende a infinito. Eso hace que esta gráfica entonces sea una gráfica asintótica con respecto al eje omega, con respecto al eje Y. Es decir, la curva de velocidad jamás va a tocar el eje Y, el eje de velocidad, nunca. Siempre sigue en forma asintótica. Se aproxima al eje Y, al eje de omega, pero nunca lo va a tocar. Ese es el primer punto. Cuando I tiende a cero, o sea, cuando el motor no tiene carga, la velocidad tiende a infinito. Y el segundo punto dice que cuando la velocidad es cero, o sea, si omega vale cero, estamos aquí en este punto, la intensidad de corriente es la velocidad, es la tensión B dividido la resistencia armadura más la resistencia serie. Noten que esto ¿qué es? Si la velocidad es cero, entonces la corriente es igual a la tensión sobre RA más RS, esto es la corriente de arranque del motor. Cuando la velocidad vale cero es porque al motor le estamos aplicando una tensión B en el instante del arranque. En ese instante, justo en ese instante, la velocidad vale cero y la corriente vale B sobre RA más RS. Luego entonces este punto, esta gráfica nos está indicando de que si la intensidad tiende a cero, la velocidad tiende a infinito, entonces quiere decir que el motor serie con la corriente en cero, es decir, sin carga, la velocidad es muy alta, dice acá que es infinito, pero infinito matemáticamente quiere decir para nosotros en el ámbito de la máquina eléctrica que la velocidad tiende a ser demasiado alta. También podemos graficar sobre esta curva el punto de velocidad nominal y intensidad nominal. A esta intensidad nominal corresponde acá una velocidad nominal. Este es el punto que tenemos en la placa del motor. En la placa aparece una I nominal, a esa I nominal le corresponde esta velocidad. También habíamos encontrado de que el torque en una máquina de corriente continua, el torque electromagnético es igual a la constante que multiplica el flujo por la intensidad y de armadura. En este caso la de armadura es la misma I para el circuito, pero también tenemos en nuestro caso de la máquina serie que el flujo es la constante K1 por la I. Si reemplazamos este dato
en esta ecuación general de torque electromagnético nos queda entonces que el torque es igual a la constante K por el flujo, que es K sub 1 por I, por la intensidad de corriente I. ¿Qué nos queda? Nos queda que la ecuación de torque electromagnético en la máquina de corriente continua serie es K por K sub 1 por I al cuadrado. Si hacemos la gráfica de esta ecuación, pues vamos a encontrar en el eje Y, colocamos el torque, este torque electromagnético, y en el eje X colocamos la intensidad en amperios. Entonces, si graficamos, vemos que es una siempre ecuación cuadrática que inicia en 0, es cuadrático, es decir, aquí vemos que el torque aumenta cuadráticamente cuando la intensidad de corriente aumenta. Es decir, otra característica de la máquina de corriente continua serie es que entre más corriente, es decir, entre más carga tengamos en el eje, el motor tiene más torque, desarrolla más torque. Esa es la segunda característica importantísima de esta máquina de corriente continua serie, por esa su aplicación en los sistemas eléctricos de transporte. Entonces, los datos de placa de una máquina de corriente continua, entonces tiene solamente una tensión nominal, una I nominal, una potencia útil, una CRPM, una velocidad de RPM, que la podemos llevar a velocidad nominal. ¿Qué podemos calcular con esta máquina a partir de datos de placa? Podemos calcular la potencia eléctrica, que sería simplemente igual a la V por I. Tengo una potencia de pérdidas, que la hayamos descontando de la potencia eléctrica, la potencia útil que está expresada en la placa del motor. Podemos calcular la eficiencia, podemos calcular la resistencia armadura más la resistencia serie. ¿Cómo? Aplicando este postulado que nos dice que la mitad de la potencia de pérdidas están ubicadas en el circuito de armadura, la resistencia armadura más la resistencia serie. De allí despejamos, entonces encontramos que la resistencia armadura más la resistencia serie va a ser igual a 0.5 de la potencia de pérdidas sobre la intensidad al cuadrado. También de la ecuación A, de aquí, podemos resolver para encontrar K por K sub 1. Si hacemos aquí el despeje de K por K sub 1, tendríamos entonces que de la ecuación A, K por K sub 1 es igual a la tensión B menos I, que multiplica RA más RS sobre I por omega. O sea que yo de la placa de características también puedo encontrar la constante K por K sub 1 de la máquina de corriente continua serie. También podemos encontrar el torque útil, que es igual a la potencia útil sobre la velocidad angular. Recordemos que este torque útil es un torque de salida, que es un torque menor al torque electromagnético desarrollado internamente en la máquina. Es decir, el torque electromagnético es mayor al torque útil. A ese torque electromagnético le descontamos el torque de pérdidas, las pérdidas del motor, y encontramos el torque de salida en el eje. El torque que graficamos aquí en la curva, torque en función de I armadura, este es el torque electromagnético. Aquí es el torque, no es el torque útil en el eje de la máquina.